La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Y el tema del día es el ensayo publicado por la Iglesia acerca del matrimonio plural en Kirkland y en Nauvoo. Y es más o menos largo, así que desabróchense un poco los cintos, pónganse cómodos, pónganse las pantuflas y acabamos. Los santos de los últimos días creen en la monogamia, o sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es la ley permitida del Señor, permanente del Señor en cuanto al matrimonio. En tiempos bíblicos, el Señor mandó a algunas personas de su pueblo que practicaban el matrimonio plural, o sea, el matrimonio de un hombre con más de una mujer. Algunos de los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo también recibieron y obedecieron este mandamiento que se dio mediante los profetas de Dios. Primero, la Iglesia dice aquí, cree en la monogamia. Esto no es cierto. Si yo me caso en el templo y mi esposa se muere, yo me puedo casar en el templo con otra mujer. Eso significa que yo voy a estar sellado por la eternidad con dos mujeres. Eso se llama poligamia. La Iglesia todavía cree en la poligamia. Y al menos 2 de los apóstoles de la Iglesia están casados con 2 mujeres en el templo. Los 2 por supuesto son viudos y se volvieron a casar, pero por las eternidades, como creen ellos, están casados en el templo. Entonces sí existe la poligamia. Y mientras exista Doctrinas de Convenio 132 que explica cómo se debe practicar la poligamia, y nunca se refutó esa escritura, nunca fue sacada del libro de escrituras mormón, la poligamia todavía es vigente en la Iglesia. La única razón por la que no la practican es porque es ilegal. Y después dice, en tiempos bíblicos, el Señor mandó a algunas personas de su pueblo que practicaran el matrimonio plural. No es cierto. Y yo lo investigué, Lo investigué. No hay ninguna escritura en la Biblia en la que Dios baja y le dice a un hombre, practiquen la poligamia. No existe. Así que, bueno, vamos a hablar más de eso en la respuesta que voy a leer. Ok. Después de recibir una revelación que le mandaba a practicar el matrimonio plural, Joseph Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Este principio fue uno de los aspectos más difíciles de la restauración, tanto para Joseph Smith personalmente como para otros miembros de la Iglesia. El matrimonio plural puso a prueba la fe y provocó controversia y oposición. Inicialmente, fueron pocos los santos de los últimos días que aceptaron la restauración de una práctica bíblica totalmente extraña a su sentido de moral. Pero más adelante, muchos de ellos testificaron de poderosas experiencias espirituales que les ayudaron a vencer sus dudas y les dieron el valor necesario para aceptar esta práctica. Y, si tenemos suerte, nos van a dar ejemplos de qué fueron esas experiencias espirituales. Aunque el Señor mandó que se adoptara el matrimonio plural en los últimos días, y más adelante que se abandonara, no dio instrucciones exactas sobre la manera de obedecer el mandamiento. Y esto es importante. Según este ensayo, Dios mandó muy vehementemente, ¿es una palabra eso? Vehementemente, que se obedeciera este mandamiento. O iban a ser destruidos. Todo, le encanta esa palabra, Dios mormón. Destruidos. Van a ser todos destruidos si no obedecen el mandamiento. Y sin embargo, no dio instrucciones detalladas. Ups. Entonces hicieron lo que pudieron, lo que se les ocurría casi, ¿no? Continúa. A menudo los grandes cambios sociales y culturales incluyen malos entendidos y dificultades. No es que los mormones estaban haciendo que un montón de mujeres se casaran. Es una mala interpretación, es un malentendido. Ups. Ok. Los líderes y miembros de la Iglesia tuvieron esos desafíos al obedecer el mandato de practicar el matrimonio plural, y de nuevo más adelante cuando se esforzaron por interrumpir su práctica después de que el presidente de la Iglesia, Wilford Woodruff, emitió una declaración inspirada en 1890 conocida como el Manifiesto, que dio lugar al cese del matrimonio plural en la Iglesia. Y es difícil entender a qué se refiere con esto de que los líderes y miembros de la Iglesia tuvieron esos desafíos al tratar de
interrumpir la práctica. ¿Qué desafíos? Que tal vez ya tenían muchas esposas y era difícil dejarlas, porque tenían hijos con ellas. No sé. A través de todo ello, los líderes, esto es importantísimo, mira, escuchen. Los líderes y los miembros de la iglesia procuraron hacer la voluntad de Dios. Se desconocen muchos de los detalles acerca de la práctica del matrimonio plural en aquella época. El matrimonio plural se introdujo gradualmente entre esos primeros santos y se pidió a los participantes que mantuvieran sus acciones de manera confidencial. No le diga a nadie, pero tengo como 40 esposas. Ok. No hablaron ni escribieron públicamente acerca de sus experiencias, sino hasta después de los santos de los últimos días se trasladaron a Utah y los líderes de la iglesia reconocieron públicamente la práctica. Por este motivo, la información sobre los primeros días del matrimonio plural es escasa. Hay pocos registros de aquellos días que proporcionen detalles, y los recuerdos de años posteriores no siempre son confiables. Siempre habrá algo de ambigüedad en nuestro conocimiento sobre ese tema. Al igual que esos participantes, vemos por espejo oscuramente y se nos pide que andemos por fe. Los inicios del matrimonio plural en la iglesia. Se nota que estoy resfriado, tengo la nariz tapadísima. Pero así suena más francés, me parece. La revelación sobre el matrimonio plural no se escribió sino hasta 1843, pero los primeros versículos de la misma sugieren que parte de ella surgió del espíritu de José Smith del Antiguo Testamento en 1831. Entonces leyó el Antiguo Testamento y dijo, para un cachito. ¿Estos tipos se están casando con un montón de mujeres? Ajá, ting, lamparita. Y después, 3 años después, recibe la revelación. Mientras que cuando recibió la revelación 3 años después, ya se había casado con varias ya, ¿eh? Porque no importa. La revelación, que está registrada en Doctrinas y Convenios 132, declara que José oró para saber por qué Dios justificó que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón tuvieran muchas esposas. Dijo, Señor, estos tipos acá tienen como 50, 200 o 1000 esposas, ¿y yo qué? ¿Soy menos que ellos? Soy el hombre más importante después de Jesucristo mismo. ¿Por qué no tengo más esposas yo? ¿Qué pasa acá? Entonces, dice el ensayo, el Señor respondió que Él les había mandado vivir esa práctica. Los santos de los últimos días entendían que estaban viviendo los últimos días. A los que las revelaciones llamaban la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los principios de la antigüedad, tales como profetas, sacerdocios y templos, se restaurarían en la tierra. El matrimonio plural fue uno de esos principios de la antigüedad. La poligamia se había permitido durante milenios en muchas culturas y religiones, pero con unas pocas excepciones se rechazó en las culturas occidentales. En la época de José Smith, la monogamia era la única forma legal de matrimonio en los Estados Unidos. José sabía que la práctica del matrimonio plural incitaría a la ira pública. Tras recibir el mandamiento, lo enseñó a unos pocos colaboradores, pero no lo difundió ampliamente en la década de 1830. Claro, entonces el miembro de la iglesia común, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Esto era solo para unos pocos, ¿no? El pertenecer tiene sus privilegios. Cuando Dios manda a que se realice una tarea difícil, a veces envía mensajeros adicionales para incentivar a su pueblo a que obedezcan. Esto es una joyita, escuchen esto. En congruencia con este modelo, José Smith les dijo a sus colaboradores que un ángel se le había aparecido 3 veces entre 1834 y 1842 y le había mandado poner en práctica el matrimonio plural cuando él dudaba en llevarlo a cabo. Durante la tercera y última aparición, el ángel llegó con una espada desenvainada, amenazando a José Smith con destruirlo a menos que procediera a obedecer plenamente el mandamiento. ¿Entienden esto? Dios le mandó un ángel con una espada a que dijera, Josécito, ¿obedeces este mandamiento? ¿O ves esta espada acá? Ajá. Ok, imagínate lo que voy a hacer con esto. El problema, la batalla de los cielos, hubieron 2 planes. El plan de Satanás y el plan de Jesucristo.
Satanás vino y dijo, miren, yo tengo un plan espectacular, increíble. Vamos a ir todos a la tierra y vamos todos a llegar a ser Dios, porque yo voy a hacer que todos no tengan ninguna opción sino obedecer los mandamientos. Esta es la teoría mormona. No van a tener opciones, van a ser como robots. Nosotros le damos las órdenes y ellos las hacen. Jesucristo... el problema es que acá Satanás... A mí me parece un plan excelente. Si vamos todos a llegar a ser como Dios, ¿por qué no? No se pierde ninguno así. No, es una maravilla. Pero donde la cago, el Satanás es cuando dijo... Pero yo me llevo toda la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Mire, si no hubiera dicho eso, capaz que ya somos todos dioses. Qué feliz. Entonces Jesucristo vino y dijo, no, yo no quiero la gloria. No, toda la gloria es para el Padre acá. Hola, Padre, gloria. Y no solamente eso, sino que yo voy a mandar a toda la gente a la tierra y vamos a asegurarnos de que tengan la habilidad de pecar. Por eso Adán y Eva, la manzana y todo eso, van a pecar. Al pecar van a poder arrepentirse. Al arrepentirse necesitan un mediador. ¿Y adivina quién es el mediador? Yo voy a sufrir como por 2 días enteros para que todos se salven. Dios. ¿Y la gloria? Tuya. Yo no quiero nada, ¿no? Entonces, Jesucristo ganó. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el plan mormón le permitió a las personas tener el libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Robarle a las personas del libre albedrío o la libertad de elegir es el plan del diablo. Y sin embargo José Smith acá mismo dice, el que inventó todo esto, José Smith mismo dice, se me apareció un ángel y dijo que si no me caso con todas estas mujeres me va a cortar en churrasco. Así que no me queda otra. Ok. Hay evidencia fragmentaria de que indica que José Smith obedeció el primer mandato del ángel al casarse con una esposa plural, Fanny Alger, en Kirkland, Ohio, a medida de 1830. Varios santos los últimos días que habían vivido en Kirkland informaron décadas después que José Smith se había casado con Alger, quien vivía y trabajaba en la casa de la familia Smith después de obtener su consentimiento y los de los padres de ella. Se sabe poco acerca de este matrimonio y no se sabe nada acerca de las conversaciones entre José y Emma con respecto a Alger. Cuando el matrimonio con Alger terminó en una separación, José parece haber puesto a un lado el tema del matrimonio plural hasta después de que la iglesia se trasladara a Nauvoo, Illinois. ¿Por qué lo dejó a un lado? Porque fue un escándalo. Oliver Cowdery, el principal colaborador de Smith por años, escriba, coautor y todo, dijo que lo que José Smith estaba haciendo con Alger era un asunto asqueroso. Un asunto sucio, dijo. Y como consecuencia, Oliver Cowdery fue excomulgado. El otro que no menciona acá el artículo es que Fanny Alger tenía 16 años. Y vivía lo que sí dice que vivía en la casa de los Smith, así que quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Entonces, no. Oliver Cowdery los encontró juntos, haciendo, ya sabe qué. Y a José Smith dijo, no, estamos casados espiritualmente, es que un ángel me dijo. Y ahí apareció el tema este. El matrimonio plural y el matrimonio eterno. La misma revelación que enseñaba sobre el matrimonio plural era parte de una revelación más amplia dada a José Smith, que el matrimonio podía perdurar más allá de la muerte y que el matrimonio eterno era esencial para heredar la plenitud de Dios que Dios desea para sus hijos. Esencial. Si uno no se casaba con muchas mujeres, no iba a ganar el reino celestial. ¿Se dan cuenta de eso? Ya en la misma iglesia lo admite. Espectacular esto. Ya en 1840, José Smith le enseñó en privado al apóstol Parley P. Pratt que el orden celestial permitía que Parley Pratt y su esposa estuvieran juntos por esta vida y la eternidad. José Smith también enseñó que hombres como Pratt, que se habían vuelto a casar tras la muerte de su primera esposa, podían casarse o sellarse a sus esposas por la eternidad bajo las condiciones apropiadas.
Esta historia es increíble. Me parece muy curioso que siquiera mencionen a los Pratt en relación con la poligamia, porque a Parley Pratt lo asesinó el ex esposo de una de su esposa número 12. O sea, Parley Pratt se casó con esta mujer, que fue su esposa número 12, pero el esposo de esta mujer no sabía que ella había ido con este hombre, entonces los persiguió y lo mató de celo, ¿no? También el hermano de Parley Pratt, Orson Pratt, su esposa Sarah, mientras el pobre Orson estaba en la misión, José vino y le preguntó a Sarah si se quería casar con él, mientras el otro se había ido, y Sarah le dijo que no. Y a causa de esto también hubo problemas. Orson fue excomulgado, me parece, por un tiempo. Okay. Así que la parte más interesante para mí las han borrado. Esto como yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela primaria, y me enseñaban, allá en Argentina, ¿no? Tenemos un prócer de la patria que fue presidente de la nación, llamado Sarmiento. Y Sarmiento fue uno de los que se hizo cargo de que todos los indios argentinos fueran exterminados para dar lugar a los inmigrantes europeos que vinieron después. Pero eso, por supuesto, no le enseñan a uno en la escuela, sino que le enseñan que Sarmiento fue a la escuela todos los días cuando era niño. Lloviera, granizara, hiciera frío, calor, estuviera enfermo, sano, él iba a la escuela todos los días. Y ese es el tipo de estupidez que se le enseña a uno de chico, para que uno tenga un poco más de respeto por estas figuras patrióticas importantes. Y este ensayo es más o menos así. Sí, mire, practicaron la poligamia, pero Dios les dijo que lo hicieran. Y fue difícil para ellos, pero lo hicieron igual, porque querían obedecer a Dios. ¿No les suena más o menos? A mí me suena exactamente igual. Ok, el señalamiento del esposo y la esposa por la eternidad se hizo posible mediante la restauración de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio. El 3 de abril de 1836, Elías el profeta del Antiguo Testamento, se le apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirkland y restauró las llaves del sacerdocio necesarias para efectuar ordenanzas por los vivos y por los muertos, incluso de sellar a las familias. Entonces José Smith se había venido casando desde 1831 con mujeres, pero recién en 1836 le dieron el sacerdocio de las llaves, como dicen en la iglesia, las llaves, que es como la autoridad, algo así, la autoridad para sellar a las familias, es decir, para casarse con una familia y que estén juntas para toda la eternidad. Los matrimonios realizados por la autoridad del sacerdocio podían unir a los seres queridos unos a otros por la eternidad. Ahí está, para que lo explique, ahí lo dijeron. Dependiendo de su rectitud. Los matrimonios realizados sin esta autoridad terminarían con la muerte. O como dicen los católicos, no, hasta que la muerte los separe. Los mormones se ríen de eso, dicen, nosotros nos casamos para siempre. El matrimonio realizado por las autoridades del sacerdocio, significaba que la procreación de hijos y la perpetuación de las familias continuaría en las eternidades. Y por eso es que muchos dicen, tienen la imagen de la esposa mormona, de la diosa mormona, constantemente embarazada. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Las mujeres van a tener hijos para siempre. La revelación de José Smith sobre el matrimonio declaraba que la continuación de las simientes por siempre jamás ayudaba a cumplir los propósitos de Dios para sus hijos. Se dio esta promesa a todas las parejas que se casaran por la autoridad del sacerdocio y fueran fieles a sus convenios. Y por eso tal vez en la iglesia mormona se nos dice que no tenemos que orarle a la Madre Celestial, porque la pobre está tan ocupada teniendo hijos que no debe estar en constante dolor de parto por la eternidad, me imagino. Entonces no tiene tiempo de andar contestando oraciones, ¿no?, de la gente. El matrimonio plural en Nauvoo. Durante gran parte de la historia del oeste, el interés, entre comillas dice acá interés, familiar, las consideraciones económicas, políticas y sociales, dominaban la elección de un cónyuge. Los padres tenían el poder para disponer matrimonios o para impedir uniones que desaprobaran. Ya para finales del siglo XVIII, el romance y la decisión personal empezaron a competir con esos motivos y prácticas tradicionales. Ya para la época de José Smith,
Muchas parejas insistían en casarse por amor, como lo hicieron él y Emma, cuando se escaparon para casarse en contra de los deseos de los padres de ella. Los motivos de los santos de los últimos días para participar en el matrimonio plural a menudo era más religioso que económico o romántico. Y claro, si una mujer, José Smith, ¿te vas a casar conmigo? No, gracias. Un ángel me dijo que si no te casas conmigo nos va a quemar con una espada. Ok. ¿Y José, me vas a comprar un departamentito donde vivir? No tengo un peso. No, vos seguís viviendo donde estás nomás. ¿Y entonces por qué lo hago? Porque si no el ángel nos va a matar. Cierto. Okay. Además del deseo de ser obedientes, un incentivo fuerte era la esperanza de vivir en la presencia de Dios con los miembros de la familia. En la revelación sobre el matrimonio, el Señor prometió a los participantes coronas de vidas eternas y la exaltación en los mundos eternos. Hombres y mujeres, padres e hijos, antepasados y progenie, habían de ser sellados unos a otros, y ese compromiso perduraría en las eternidades, en concordancia con las promesas de Jesús de que las ordenanzas del sacerdocio efectuadas en la tierra serían atadas en los cielos. Así que acá está. José, con sus 40 esposas, van a vivir por siempre. Me imagino que las 40 esposas, felices de la vida. El primer matrimonio plural en Nauvoo tuvo lugar cuando Louisa Beaman y José Smith fueron sellados en abril de 1841. Él se casó con muchas otras esposas y autorizó que otros santos de los últimos días practicaran el matrimonio plural. Al principio, esa práctica se extendió lentamente. Para junio de 1844, cuando murió José Smith, aproximadamente 29 hombres y 50 mujeres habían entrado en el matrimonio plural, además de José y sus esposas. Cuando los santos entraron al Valle del Lago Salado en 1847, por lo menos 196 hombres y 521 mujeres habían entrado en matrimonios plurales. Y se nos dice, mucha gente cree, los que participaron del matrimonio plural de la política eran mucho, como el 1%. No, eran muchos. Los que participaron en los matrimonios plurales de aquella época prometieron mantener confidencial su participación, aunque preveían que llegaría el momento en que la práctica se reconocería públicamente. Sin embargo, los rumores se difundieron. Unos cuantos hombres se valieron de esos rumores de modo poco escrupuloso para seducir a algunas mujeres a unirse a ellos en una práctica desautorizada, a veces conocida como uniones conyugales espirituales. Cuando esto se descubrió, esos hombres fueron excomulgados de la iglesia. Y hay una nota acá que quiero leer, nota de pie de página, número 21. En el diario de José Smith, 1842, mayo, disponible en josesmithpapers.org, los partidarios de las uniones conyugales espirituales enseñaban que estaban permitidas las relaciones sexuales fuera de la unión matrimonial legalizada, con la condición de que dichas relaciones permanecieran en secreto. Mientras nadie se entere, esto está bien. Entonces, cuando José Smith vino con su orden de que, sí, nos casemos, bla, 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 con muchas esposas, era de Dios. Pero cuando los otros vinieron y dijeron, sí, esto está permitido mientras nadie se entere. No, eso no es de Dios, no. Eso es, vaya a saber quién, no, eso es un artilugio del diablo o algo. Es difícil saber, ¿no? Cuando un mandamiento de Dios, estoy acá haciendo comillas, cuando alguien viene y dice, yo recibí una revelación de Dios y Dios me dijo que usted y yo, que usted me tiene que hacer una cena. No sé, lo que sea, ¿no? ¿Cómo sabe uno si es verdadero o no? ¿Por el sentimiento en el pecho? Vamos, ¿cómo sabe uno? Hay que creer nomás ciegamente. Porque en el libro de Mormón, cuando Binadí vino a hablarle a la gente, que estaba Binadí vestido como un hombre que vive en la calle, no sucio, desaliñado, todo, y dijo, Dios me mandó a que le diga que se arrepiente porque son un pueblo de inicuos. Y que la gente ve eso y tienen que creer que ese hombre es de Dios. O sea, la concepción mormona de lo que es la comunicación de Dios es muy extraña. Uno tiene que creer ciegamente y esperar que lo que uno creyó esté bien.
Porque si no está bien, se va al infierno. O sea, así. Si uno no cree en el profeta correcto, jodió. No estoy progresando nada. Mira, recién estoy en la página 4. Estoy hablando demasiado, así que voy a tratar de hablar menos. Cuando esto se descubrió, estos hombres fueron excomulgados de la iglesia. Los rumores instaron a los miembros y a los líderes a publicar negociaciones cuidadosamente elaboradas que denunciaban las uniones conyugales espirituales y la poligamia, pero no mencionaban lo que José Smith y otros consideraban como el matrimonio celestial plural mandado por Dios. O sea que ellos sí podían casarse en plural, los otros no, porque él era de Dios. Ok. Las declaraciones recalcaban que la iglesia no practicaba ninguna ley marital aparte de la monogamia, aunque implícitamente dejaba abierta la posibilidad de que algunas personas, bajo la dirección del profeta viviente de Dios, pudieran hacerlo. ¿Ven cómo siempre buscan una vuelta? Las 5 patas del gato, buenísimo. José Smith y el matrimonio plural. Durante la época en que se practicó el matrimonio plural, los santos de los últimos días hicieron una distinción entre los sellamientos por esta vida y la eternidad, y los sellamientos solo por la eternidad. Ok. O sea, y esto hemos hablado cuando hablamos de las esposas de José Smith. Existe algo que es el casamiento por esta vida, y le dicen sellamiento por esta vida. Es confuso. Y está también el sellamiento por la vida eterna. Si yo me sello con alguien por la eternidad, también estoy sellado con esas personas en esta vida. Pero si, por ejemplo, como hizo Brigham Young con alguna de las esposas de José Smith, cuando José Smith se murió, él se selló con ellas por esta vida, pero no por la eternidad. O sea, están casados bajo la ley de los hombres, pero no en la eternidad. Aunque ni siquiera estaban casados bajo la ley de los hombres, porque el poligamia era ilegal. O sea, era una justificación para estos hombres, para tener a esposa y casarse con ella, acostarse con ella, como hizo Brigham Young, y tuvo como 200,000 hijos. Pero tiene mucho sentido, por supuesto, porque Dios, Y los sellamientos solo por la eternidad. Los sellamientos por esta vida y la eternidad abarcaban compromisos y relaciones familiares durante esta vida y generalmente incluían la posibilidad de relaciones sexuales. De hecho, según Doctrina y Convenios 32, no es una posibilidad, es una obligación. Uno se casa pluralmente para tener hijos. Y si no, ¿para qué más? Ok. Los sellamientos solo por la eternidad indicaban que eran relaciones solo para la vida venidera, así que uno tenía que esperar. La evidencia indica que José Smith participó en ambos tipos de sellamientos. Se desconoce la cantidad exacta de mujeres a las que fue sellado en esta vida, porque la evidencia es fragmentaria. Y dice aquí, la nota de pie dice, las estimaciones minuciosas calculan que fueron entre 30 y 40. Minuciosa. Son muy minuciosas. Hay una diferencia como de 10, de 25%. No, minuciosísimas. Ok, algunas de las mujeres selladas a José Smith testificaron posteriormente que su matrimonio fue solo por esta vida. Fue por esta vida y la eternidad. Mientras que otras indicaron que sus relaciones fueron solo por la eternidad. Estas mujeres deben haber tenido una confusión. A ver, dice aquí la nota del pie, dice, a pesar de las afirmaciones de que José Smith tuvo hijos dentro del matrimonio plural, hasta ahora el resultado de las pruebas genéticas ha sido negativo. Aunque sí es posible que haya tenido 2 o 3 hijos con esposas plurales. Y ahí se acabó. La mayoría de las mujeres que fueron selladas a José Smith tenían entre 20 y 40 años. Al momento de su sellamiento, la mayor, Fanny Young, tenía 56 años, la menor era Ellen Mark Kimball, hija de Heber C. y Violet Murray Kimball, amigos íntimos de José Smith, la cual fue sellada a José varios meses antes de cumplir los 15 años. Y esta es la mejor parte del ensayo. José se casó con Mary Ellen... ¿Cómo se llama? Mary Ellen Kimball. Ellen Mark Kimball. Y dice el ensayo, varios meses antes de cumplir los 15 años. En otras palabras, se casó con ella cuando tenía 14 años. ¿Quién habla así? Yo me casé varios meses antes de cumplir los 32 años. Es decir, me casé a los 31. No importa, vamos a seguir. Y tampoco dicen que... todavía no dice que Fanny Alger tenía 16. No sé por qué. El matrimonio a esa edad, que no es apropiado según las normas de hoy, era legal en esa época, y algunas mujeres se casaban a mediados de la adolescencia.
es cierto, era legal. Y hoy también es legal. Con el permiso del padre, una nenita se puede casar. Eso no lo hace mejor. Eso no lo hace que sea algo bueno. Ni en esta época, ni en esa época. En esa época no era normal. Si una chica de 15 años se casaba con un chico de más o menos de la misma edad. 18, 20. No con un hombre de 38. José Smith tenía 38 cuando se casó con Mar Helen. Helen Mar, no sé. Que tenía 14. ¿Se dan cuenta? 24 años de diferencia. Casi 3 veces la edad de la pobre chica. Pero si lo quieren justificar, lo pueden justificar, como quieran, ¿no? Fue un profeta, así que está todo bien. Helen Mar Kimball habló de su sellamiento a José Smith como solo por la eternidad, lo que sugiere que la relación no incluía las relaciones sexuales. Lo que incluía que desobedecieron doctrinas y convenios en 32. Como uno lo vea, esto es horrible. Después de la muerte de José Smith, Helen se volvió a casar y llegó a ser una defensora elocuente de él y del matrimonio plural. Después de su casamiento con Louisa Beaman y antes de casarse con otras mujeres solteras, José Smith se selló a varias mujeres que ya estaban casadas. Ni esas mujeres ni José Smith explicaron gran cosa acerca de esos sellamientos, aunque varias mujeres dijeron que fueron solo por la eternidad. Otras mujeres no dejaron ningún registro, por lo que se desconoce si su sellamiento fue por esta vida y la eternidad o solo por la eternidad. Existen varias explicaciones posibles para esta práctica. Esos sellamientos pueden haber brindado una forma de crear un enlace eterno entre la familia de José Smith y otras familias dentro de la iglesia. Estos lazos se extendían tanto verticalmente, de padre a hijo, como horizontalmente, de una familia a otra. En la actualidad, esos lazos eternos se logran mediante el matrimonio en el templo de personas que también se sellan a su familia biológica, enlazando de esa forma a las familias. Los sellamientos de Smith a mujeres que ya estaban casadas puede haber sido una versión temprana del enlace de una familia a otra. En Nauvoo, la mayoría de los primeros esposos, si no es que todos, parecen haber seguido viviendo en la misma casa con su esposa durante la vida de José Smith, y quejas en cuanto a esos sellamientos con José Smith prácticamente no existen en los registros. Excepto, por ejemplo, a Pratt, ¿no? Como dijimos, que cuando se casó con la esposa de otro, él vino y lo mató. Y además de que no existen muchas quejas porque muchos de estos esposos ni siquiera sabían que su esposa se había casado con José. Así que difícil quejarse cuando uno no sabe. Otra explicación de esos sellamientos puede ser de que José estaba renuente a entrar en el matrimonio plural por la pena que le causaría a su esposa Emma. Tal vez él haya pensado que los sellamientos a mujeres casadas cumplirían con el mandato del Señor sin requerirle que tuviera relaciones maritales normales. Eso podría explicar por qué, según Lorenzo Snow, el ángel reprendió a José por haber dudado en cuanto al matrimonio plural, aún después de haber entrado en la práctica. Después de esa reprensión, según esta interpretación, José regresó principalmente a sellarse con mujeres solteras. A ver. O sea, José, lo que dice acá es que José dudó en el mandamiento del ángel de casarse con otras mujeres. Entonces el ángel dijo, ¿cómo te atreves, maleducado, a contradecirme? Pero bueno, si no te quieres casar con mujeres que ya están casadas, entonces cásate con mujeres solteras nomás. Pero no se te ocurra volverme a contradecir. Algo así, parece que fue lo que le dijo. Otra posibilidad es que en una época en que el periodo de vida de una persona era más corto que hoy en día, las mujeres fieles sentían la urgencia de ser selladas por la autoridad del sacerdocio. Varias de estas, o sea que era la urgencia por parte de las mujeres, ¿no, José? Ok. Varias de esas mujeres estaban casadas con hombres que no eran mormones o que habían sido mormones. Varias. ¿Se dieron cuenta del lenguaje? Varias. O sea que muchas sí estaban casadas con mormones y sí estaban selladas. Y más de una de ellas expresó posteriormente que era infeliz en su matrimonio. Al vivir en una época en que era difícil obtener un divorcio, es posible que esas mujeres hayan creído que el sellamiento de Smith les daría las bendiciones que de otra manera no recibirían en la vida venidera. O sea, fue todo decisión de las mujeres que José se casara con ella. Según esto. Las mujeres que se unieron a José Smith en matrimonio plural arriesgaron su reputación y su amor propio al asociarse con un principio muy ajeno a su cultura y tan fácilmente malentendido por otras personas. Hice un sacrificio mayor que entregar mi vida.
Dijo Zina Huntington Jacobs, ya que no esperaba que jamás se me volviera a considerar una mujer honorable. Sin embargo, escribió, escudriñé las Escrituras y mediante la oración humilde a mi Padre Celestial obtuve un testimonio por mí misma. Después de la muerte de José, la mayoría de las mujeres halladas a él se trasladaron a Utah con los santos, permanecieron siendo miembros fieles y defendieron tanto el matrimonio plural como a José Smith. El matrimonio plural fue difícil para todos los que participaron en él. Para Emma, la esposa de José Smith, fue una prueba intensamente dolorosa. Son pocos los registros de las reacciones de Emma al matrimonio plural. No dejó ningún relato escrito por ella, lo cual imposibilita el recrear sus pensamientos. José y Emma se amaban y se respetaban profundamente. Después de que él entró en el matrimonio plural, en su diario, derramó los sentimientos de su corazón en cuanto a su amada Emma, a la que describió como mi ama, valiente, firme y decidida, inmutable y afectuosa. Después de la muerte de José, Emma guardó un mechón de cabello de él en un medallón que llevaba alrededor de su cuello. Emma aprobó, al menos por un tiempo, por lo menos 4 de los matrimonios de José Smith en Nauvoo y aceptó que esas 4 esposas vivieran en su casa. Lo que no dice acá y que me parece interesantísimo es que sí, ella aceptó, por ejemplo, que Fanny Alger viviera en su casa. Pero ella no sabía que estaba casada con José. Y vaya a saber siquiera estaban casados. También a las hermanas Partridge, ella permitió que vivieran en su casa, pero como los 2 días las echó, tiró las valijas y las bolsas todo a la calle y las echó de la casa. O sea, y eso no lo aclara acá. El lenguaje es muy, como que da vueltas, ¿no? Y no nos explica la situación entera, solo explica las partes que convienen. Y ese es mi problema con este tipo de ensayo. Es una buena introducción a la verdadera historia de la iglesia para que los miembros fieles no digan, no, eso es mentira, eso nunca pasó. Acá está, es verdad que pasó. Pero la manera en que lo dicen es un poco deshonesto. Esa es la palabra, ahí está. Es posible que haya probado otros matrimonios también, pero es muy probable que Emma no se haya enterado de todos los sellamientos de José. Oh, es probable, sí. Vaciló en su opinión de matrimonio plural, en ocasiones lo apoyaba y en otras lo denunciaba. En el verano de 1843, José Smith dictó la Revelación sobre el matrimonio, un texto largo y complejo que contenía promesas gloriosas y advertencias severas, algunas de ellas dirigidas a Emma. La Revelación instruía a los hombres y a las mujeres a obedecer la ley y los mandamientos de Dios para poder recibir la plenitud de su gloria. Ok, eso era un mandamiento. Hay una nota acá, nota 41, a ver qué dice. Doctrina y Convenio 132, 54 y 64. La advertencia a Emma Smith también se aplica a todos los que reciben ordenanzas sagradas por la autoridad del sacerdocio, pero no viven de acuerdo con los convenios asociados con esas ordenanzas. A ver qué dice 54 y 64. Dice, y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. Entonces cuando nos hablan de que cada uno puede elegir, ¿no? Que está el libre albedrío y la iglesia no obliga a nadie, este tipo de lenguaje existe en las escrituras mormonas. La voy a destruir. ¿Qué más? A ver, versículo 64. Y además de cierto te digo, si un hombre que tiene las llaves de este poder tiene una esposa, y le enseña la ley de mi sacerdocio en cuanto a estas cosas, entonces ella ha de creer y ministrarle o será destruida. Entonces si la mujer no le cree al esposo, va a ser destruida. No hay opción. ¿Se dan cuenta? Increíble el lenguaje este. Dice el Señor tu Dios, pues la destruiré porque magnificaré mi nombre en todos los que reciban y permanezcan en mi ley. Ok, si permanecen en su ley, entonces Él los va a magnificar, pero si no, los va a destruir. Pero ahora, el Dios mormón, por supuesto, es un padre amoroso. Imagínense un padre diciéndole eso a su hijo. Puede ser, qué sé yo. Yo a veces le digo eso a mi hijo. Si no me haces caso, te voy a destruir. En el verano de 1843, José dictó la Revelación sobre el matrimonio, un texto largo y complejo que contenía promesas gloriosas y advertencias severas, algunas de ellas dirigidas a Emma. La Revelación instruía a los hombres y las mujeres a obedecer la ley y los mandatos de Dios para poder recibir la plenitud de su gloria.
La revelación sobre el matrimonio requería que una esposa diera su consentimiento antes de que su esposo pudiera entrar en el matrimonio plural. No obstante, ya que está el truquito, hacia el final de la revelación el Señor dijo que si la primera esposa no acepta esa ley, el mandato de practicar el matrimonio plural, por supuesto, entonces el esposo quedaría exento de la ley de Sara, supuestamente el requisito que el esposo obtuviera el consentimiento de la primera esposa antes de casarse con mujeres adicionales. Ok, entonces después de que Emma se opuso al matrimonio plural, José quedó en un dilema angustioso, obligado a escoger entre la voluntad de Dios y la de su amada ama. Oh, shit. Es posible que haya pensado que el rechazo por parte de Emma del matrimonio plural lo eximía de la ley de Sara. Lo que quiere decir que desde ahí entonces en adelante él se podía casar con otras mujeres sin su permiso, a eso se refiere. La decisión, y sí, porque si se casó con 4 mujeres que Emma sabía, pero se casó con 40 en total, o sea hay 36 que Emma no sabía, o que no aprobó. La decisión de ella de no aceptar esta ley le permitiría a él casarse con esposas adicionales sin el consentimiento de ella. Qué bueno que yo soy hombre y que en la iglesia mormona los hombres tienen tantas ventajas, mientras que las mujeres están completamente dependientes de los hombres. Si mi esposa no me hace caso, 1, va a ser destruida, y 2, puedo hacer lo que yo quiera sin su consentimiento, porque yo soy el hombre, caramba. Debido a la muerte prematura de José y a la decisión de Emma de permanecer en Nabú y de no hablar del matrimonio plural después de que la iglesia se trasladó al oeste, solo ellos dos conocen muchos aspectos de su historia. Prueba y testimonio espiritual. Años después, en Utah, los que participaron en el matrimonio plural en Nabú hablaron de sus motivos para entrar en la práctica. Dios declaró en el libro de Mormón que la monogamia es la norma. Sin embargo, a veces mandaba el matrimonio plural para que su pueblo pudiera levantar posteridad para él. De hecho, el matrimonio plural dio como resultado un mayor número de hijos de padres creyentes. De padres. Por supuesto, si yo estoy casado con 20 esposas, voy a tener más hijos que si estuviera casado con una esposa. Pero para las mujeres, y esto vamos a hablar más adelante, para las mujeres no. Para las mujeres el número fue mucho mejor. Una mujer, por ejemplo, casada con un hombre puede tener 10 hijos. Una mujer casada con un hombre que tiene otras 40 esposas no va a tener 10 hijos. Y eso es lo que pasó, y tenemos los números y las estadísticas. Pero dice que de hecho el matrimonio plural dio como resultado un mayor número de hijos de padres creyentes. A ver, 44 y 45. La nota 45 nos lleva a un link que dice... Aquí está, nos lleva a un link que dice, un link en la iglesia, de la iglesia misma, y que dice: estudios han demostrado que las mujeres monógamas dieron a luz a más niños por mujer de lo que lo hicieron las esposas polígamas, excepto la primera esposa. Sin embargo, la fertilidad a nivel social se fortaleció a causa de la universalidad en cuanto a que las mujeres estuvieran casadas y las abundantes oportunidades de volver a casarse entre mujeres en edad fértil que ya habían estado casadas. O sea que la misma iglesia admite, sí, la poligamia da lugar a más hijos por padres, pero no por madres. Entonces solo los hombres se benefician, las mujeres no, de vuelta, no, es solo para los hombres esto. Algunos santos también consideraban el matrimonio plural como un proceso redentor de sacrificio y de refinamiento espiritual. Según L. Mark Kimball, José Smith declaró que la práctica de este principio sería la prueba más difícil que tendrían los santos para probar su fe. Aunque fue una de las pruebas más severas de su vida, ella testificó que también había sido una de las bendiciones más grandes. Su padre, Iver C. Kimball, estuvo de acuerdo. «Nunca sentí más pesar», dijo él acerca del momento en que se enteró del matrimonio plural en 1841. «Lloré por días. Tenía una buena esposa. Estaba satisfecho». La decisión de aceptar una prueba tan desgarradora usualmente se tomaba solo después de orar sinceramente y de intensa reflexión. Brigham Young dijo que al enterarse del matrimonio plural, «Fue la primera vez en mi vida que deseé morir. Tuve que orar sin cesar», dijo él. «Tuve que ejercer la fe, y el Señor me reveló la verdad de ello, y quedé satisfecho». Iver C. Kimball halló consuelo solo después de que su esposa Vilate tuvo una visión que le testificó que el matrimonio plural era correcto. «Me dijo», recordó posteriormente la hija de Vilate,
que jamás vio a un hombre tan feliz como mi padre cuando le describió la visión y le dijo que estaba satisfecha y que sabía que era de Dios. Lucy Walker recordó la agitación interior que sintió cuando José Smith la invitó a ser su esposa. Todo sentimiento de mi alma se rebelaba con repulsión contra ella, escribió. Sin embargo, después de varias noches de rodillas en oración sin poder descansar, encontró alivio cuando su habitación se llenó de una santa influencia similar a la luz brillante del sol, dijo ella. Mi alma quedó inundada en una dulce y tranquila paz que jamás había sentido, y una felicidad suprema embargó todo mi ser. Así que ahí está. Dios le respondió a las mujeres, así que el matrimonio plural es de Dios. No todos tuvieron experiencias similares. Algunos santos de los últimos días rechazaron el principio del matrimonio plural y abandonaron la iglesia. Manga de inicuo, ¿eh? Mientras que otros rehusaron entrar en la práctica, pero permanecieron fieles. Sin embargo, para muchas mujeres y muchos hombres, esa repulsión y angustia iniciales fueron seguidas de lucha, resolución y al final luz y paz. Experiencias sagradas permitieron que los santos avanzaran con fe. Conclusión. El desafío de introducir un principio tan controvertido como el matrimonio plural es casi imposible de exagerar. Un testimonio espiritual de su veracidad permitió que José Smith y otros santos de los últimos días aceptaran este principio. Por más difícil que haya sido, la introducción del matrimonio plural en Nauvoo, en verdad, levantó posteridad para Dios. Una cantidad considerable de los miembros de hoy descienden de santos de los últimos días fieles, que practicaron el matrimonio plural. Los miembros de la Iglesia ya no practican el matrimonio plural. De conformidad con las enseñanzas de José Smith, la Iglesia permite que un hombre cuya esposa haya muerto se selle a otras mujeres cuando se vuelve a casar. O sea, si practican el matrimonio plural. Más aún, a los miembros se les permite llevar a cabo ordenanzas a favor de hombres y mujeres que han fallecido y que se casaron más de una vez en la tierra, sellándolos a todos los cónyuges con los que estuvieron legalmente casados. La naturaleza precisa de estas relaciones en la siguiente vida se desconoce, y muchas relaciones familiares se pondrán en orden en la vida venidera. Se anima a los santos de los últimos días a confiar en nuestro sabio Padre Celestial, que ama a sus hijos y hace todas las cosas para el progreso y la salvación de ellos. Fin. Así que ese fue el ensayo de la Iglesia sobre la poligamia en Nauvoo, para los que dicen que la Iglesia niega de que los mormones se hayan casado pluralmente, especialmente el profeta José Smith.